Hola, bienvenidos de nuevo a nuestros capítulos, a este itinerario de programas especiales en donde estamos transmitiendo desde Madrid. Hoy nos encontramos con una pareja maravillosa que nos van a dar una historia de inspiración a cada uno de nosotros, porque cada uno de ellos, está impactando al mundo de una manera muy especial. Ellos son el doctor Ignacio Palomo, ginecólogo, experto en fertilidad, y su esposa Guillermina Mecuy. Bueno, yo empecé siendo el pequeñito de 12 hermanos. La vocación mía es la de mi padre y lo que yo he vivido desde pequeño, que es la medicina. Mi padre era médico, nos inculcó tanto a nosotros, que somos 8 hermanos, de los 12, 4 hermanos y 4 cuñados médicos. Lo he vivido desde pequeño, pero como la medicina que era antes, como la medicina que en parte no tenemos que dejar perder y en parte incluso tenemos que recuperar, que es una medicina humanitaria y humanista, y es el estar al servicio de los demás. Yo, una vez que estudié la carrera, que la estudié en Madrid, en la Universidad Autónoma, pues sentí la vocación de la mujer, sentí la vocación de ayudar a las mujeres, a las que podían y a las que no podían tener hijos, ayudarles a crear vidas, a ser madres. Entonces, por eso hice ginecología en La Paz, y después, desde siempre, con la Compañía de Jesús, yo estudié en los jesuitas desde los 6 años hasta los 18, a los 17, que es cuando se acaba el colegio, pues ingresé con ellos en un departamento de ayuda al desarrollo de las misiones de los jesuitas en Latinoamérica. Entonces, ahí combiné mi formación técnica en medicina con mi formación humanitaria y humanista en ayudar a los demás, que yo los ayudaba pues como secretario con mucho honor del Procurador General de Misiones de los Jesuitas, y así fue como fui mezclando una formación técnica muy especializada, que luego ya derivó en la reproducción asistida, con una atención humanitaria a todo el mundo. Y luego ya, pues cuando ya fui experto en las dos, en llevar muchos años trabajando con los jesuitas, sobre todo en Latinoamérica, y en la medicina, haciendo la especialidad en Madrid, pues ya decidí fusionar las dos y dedicarme a utilizar las técnicas de fecundación in vitro para poder ayudar a tantas mujeres que no pueden tener hijos. Como dirá en su siguiente libro, que es el título de la siguiente novela de Guillermina Mecuy, Maternidad y ciencia como una decisión de amor. Y es así. Porque al final sabemos muy bien que los niños que se nacen con todo lo que son las técnicas de reproducción asistida, se requiere mucho amor de las familias. Incluso hay familias que se hipotecan, que piden créditos para poder tener esos hijos. Entonces son hijos al final que podríamos decir que son una maternidad, pero basado en una decisión maravillosamente de amor, de decir que quiero ser madre y haré todo lo que haga falta para ello, ¿no? Y creo que gracias a poder estar a su lado, me inspiré en poder contar los testimonios de tantas mujeres. Aparte que no me voy a sacar el máster de medicina ya porque no me da tiempo, pero lo que estoy aprendiendo, la vida humana que hay detrás de todo esto, el sufrimiento que muchas mujeres tienen, he sido muy consciente de ello. De hecho, me he pasado 2 años practicando en los centros de ARPA médica del grupo de mi marido, y he podido estar trabajando con ellos codo a codo con los médicos, y para mí de verdad que es una experiencia que a mí me ha cambiado la vida, ver cómo la gente reclama la maternidad, cuando hay veces que la gente es madre naturalmente, pero aquellas que lo reclaman, hay un gran sufrimiento detrás de todo esto, ¿no? Así es. Doctor, ¿cuál es el fenómeno que se está viviendo hoy en la humanidad? ¿Por qué hay tanta infertilidad? ¿Por qué cada vez aumenta, creo yo? Bueno, aumenta la infertilidad primero porque se pone de manifiesto. Había muchas parejas antiguamente que simplemente o no se atrevía nadie de su entorno a preguntarles por qué no podían tener hijos o si es que realmente deseaban tener hijos. Hoy en día, como sabes que la gente es más sincera, que se han eliminado muchos tabúes, pues nos atrevemos a preguntar. Y ellos se atreven a contestar y a decir, pues mira, no puedo tener hijos, pero llevo 2 años intentándolo. Primero eso, que se pone de manifiesto esterilidades que antes estaban escondidas. Luego también se ha dejado, por el desarrollo profesional, sobre todo de la mujer,
se ha dejado la maternidad para demasiado tarde. Y una mujer es especialmente fértil desde los 16, 18 años hasta los 30. Es la máxima fertilidad, más o menos, depende por supuesto de las razas y mucho de las condiciones de cada mujer, pero hasta los 30 años. A partir de los 30 años hay como una meseta en cuanto a la fertilidad, y a partir de los 35 empieza a decaer un poco, y a partir de los 40 ya decae drásticamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que la mujer hoy en día, y es un poco lo que yo me atrevo a defender, aunque sea uno más, pero uno más que también dentro de todo mi entorno y de las más de 70.000 pacientes que tengo en el centro de ARPA Médica, en los centros que tenemos, pues me atrevo a intentar defenderlas y a intentar luchar, porque la mujer se le exige mucho hoy en día, se le exige que tiene que ser madre, que tiene que ser buena profesional, que tiene que ser buena esposa, y que tiene que todo eso hacerlo en un tiempo récord. ¿Qué ocurre? Que cada vez se exigen, para los trabajos se exigen más idiomas, más másteres, más internacionalización de todas las profesiones, que por ejemplo si trabajas en un banco, que estés 3 años en Estados Unidos, 2 años en Asia, para luego volver a tu país de origen, y las mujeres se dan cuenta con gran pena y con frustración que se les ha pasado la edad fértil, la máxima edad fértil. Entonces nosotros tenemos un programa que estamos ofreciendo a diferentes empresas, en los que decimos que como responsabilidad social corporativa de cada empresa en concreto, que fomenten la congelación de los óvulos en sus empleadas, de tal forma que dicen, bueno, yo como empresa, como multinacional, y no vamos a dar ningún nombre, pero como multinacional, pues dentro de mi responsabilidad social lo que vamos a hacer es que todas las mujeres que estén en pleno desarrollo profesional, primero les vamos a financiar, incluso les vamos a regalar una congelación de ovocitos, o 2 congelaciones, las que necesiten, 2 ciclos, para que después puedan ir ellas mucho más a gusto, y nosotros como jefes nos sintamos mucho más a gusto sabiendo que van a perder a lo mejor 3 años en otro país terminando de formarse, pero sabemos que su fertilidad queda preservada. Qué cosa tan increíble. No sabía que esto se podía hacer, Ignacio. Realmente eres un alma sabia, eres un ser humano elegido por Dios para traer vida al mundo, y eso es una responsabilidad muy grande. ¿Cómo se siente en tu dimensión espiritual poder ayudarle a la humanidad a procrearse cuando hay tanto dolor y tanta frustración en las personas que no lo pueden y acuden a ti como instrumento sagrado para poder traer vida al mundo? Hombre, a mí hubo un periodista una vez hace varios años que me dijo, ¿usted se cree Dios haciendo lo que hace? Y digo, no, hombre, yo no me creo Dios, solamente me creo un instrumento de Él. Sin que esto tampoco sea una apología de la religión católica, pero yo soy católico, mi mujer también lo es, por supuesto, como tantísimos otros católicos que hay en el mundo. Y lo que sí que sentimos los médicos, sobre todo los que nos dedicamos a la reproducción asistida, es que prácticamente la totalidad de las especialidades tienen un componente, por supuesto, que ves a Dios, o ves una intervención divina, o ves, los que lo quieran ver así, una intervención del destino, lo ves en tu día a día. Pero desde luego en lo que es indudable es en la reproducción asistida. ¿Por qué? Porque no estás tratando a una paciente o a un paciente, en el caso de que fuera varón, estás tratando a 3 pacientes. Estás tratando a una mujer, a un hombre y a un embrión. Entonces, el que la mujer esté sana no tiene por qué el marido que ella ha elegido estar sano. Aunque en determinadas culturas, como la africana, como luego ya veremos, parece que el hombre muy pocas veces, por no decir a veces ninguna, es el responsable, o falsamente es el responsable de la esterilidad de la pareja. En España, en España o en cualquier país civilizado se admite que la esterilidad siempre es al 50%. Es decir, que tan responsable en una pareja es el hombre como la mujer. Depende de las patologías, por supuesto. Pero como decía, el que la mujer esté sana y el hombre no, o el hombre sí, que los dos estén sanos, no tienen por qué formar un embrión sano. Entonces metemos un tercer elemento. Se complica sobremanera el que nuestra medicina, nuestro tratamiento, en vez de hacerlo como un otorrino, como un cardiólogo, como un internista, que lo hacen sobre el paciente que tienen delante, nosotros lo tenemos que hacer con los medicamentos, por llamarlo medicamentos, a los gametos, es decir, lo que el hombre nos da para generar una vida, se lo tenemos que poner no en una mujer, sino en la suya propia. Y además tenemos que conseguir un embrión sano que se quiera implantar con la genética
fruto de esa pareja que se quiera implantar dentro del útero que esa mujer tiene, que a lo mejor ya tiene una patología. Y entonces vemos que nos llevamos muchas sorpresas y que para mí en concreto y para muchos de mis compañeros, no lo dudo que también es así, es una cura de humildad, porque la que tú crees que se va a quedar embarazada a la primera, o no se queda nunca, o se queda embarazada al quinto ciclo sin saber por qué ha sido. Y a lo mejor al quinto se queda con los embriones aparentemente de peor calidad según tú crees que los has podido diagnosticar y se queda de gemelos. Y dices, pero ¿cómo es esto así si para mí es incomprensible? Y al revés también, la que lo haces un poco por ayudarla, pero que crees que por edad o por determinadas características de la pareja crees que nunca se va a quedar embarazada, se queda a la primera. Entonces eso lo que te hace es darte cuenta que Dios está siempre detrás de estos procesos. Nos llevamos sorpresas todavía, toda la vida, pero las sorpresas son muy agradables. Y cada vez como la ciencia, y en España y en África también, sobre todo en Guinea Ecuatorial, hay una ley de reproducción asistida que va cambiando día a día dentro de una libertad, y dentro de una libertad para defender sobre todo los derechos de la familia. No se trata de la mujer, sino se trata de la familia que la mujer quiere crear con el hombre que ha elegido. Entonces, con esta libertad, como puede ser la maternidad por sustitución, como puede ser la planificación familiar, aparte de los diagnósticos genéticos preimplantacionales y las últimas tecnologías, nos damos cuenta que con todo esto casi hoy en día se puede garantizar que con el permiso de Dios y con la ayuda de Dios casi se puede garantizar que toda mujer que quiera ser madre lo puede conseguir. Profundamente poderoso y espiritual este testimonio del doctor Ignacio Palomo, quien nos está trayendo esta clase sabia, experta de cómo traer seres humanos al mundo, sobre todo ayudando a Dios, porque no es creerse Dios para crear la vida, es ser un instrumento sagrado que Dios ha elegido para poder traer seres humanos a familias, bebés que quieren, que necesitan llegar al mundo de alguna manera que a veces se dificulta por la infertilidad de sus padres. Así que este testimonio es muy poderoso porque estamos aprendiendo también muchísimo de ciencia y de genética para ver cómo podemos en este mundo convulsionado tomar un poco más de calma para poderle dar a los hijos un mundo más tranquilo. Así que regresamos después de un corte de comerciales. Respecto a las historias que más me han impactado de la vida, de mi vida profesional y humana, que en definitiva como estoy todo el día en mi profesión, pues termina siendo mi vida entera. Es una historia en el trágico atentado del 11 de marzo que sufrió Madrid en la estación de Atocha. Ese día yo estaba pasando consulta y una de las pacientes, de las 100 pacientes que estaban citadas, 100 aproximadamente estaban citadas ese día, una paciente venía en ese tren, yo no lo sabía. Y entonces falló a la consulta, claro. Y por la tarde yo mandé llamar. Digo, oye, tenéis que llamar a esta paciente que está embarazada ya en el último trimestre de embarazo y que me extraña que siempre venía muy puntual a todas las consultas, que hoy no haya venido y que no haya llamado para cancelar la cita. Total, que la llamaron a casa, cogió el marido completamente, creo que fue el marido, fue un familiar, no me atrevo a decir que fuera el marido, muy desconsolado, dijo que había fallecido en los atentados. Entonces luego, hablando con Juan Ordaz, con el catedrático de La Paz, que ese día estaba en La Paz por la mañana trabajando, recibieron el cadáver de mi paciente, lo recibieron allí en La Paz, y como cuando lo llevan las ambulancias, pues no se sabe si ha muerto en ambulancia, si ha muerto cuando estaba en el tren o si ha muerto según estaba ingresando en La Paz, pues por si acaso se le hizo una cesárea sin anestesia y sin nada, se le abrió la tripa rápidamente para intentar ver si ese niño, a lo mejor que su madre ya había fallecido unos minutos antes, si estaba vivo. Y la desgracia fue que estaba muerto el niño. Entonces, este niño se iba a llamar Samuel. Se hizo un artículo muy bonito que yo les invito a leer a todos, que está en internet y que se titula ¿Por qué tuvo que morir Samuel? ¿Y cuál es la respuesta? ¿Por qué tuvo que morir? Bueno, por la desgracia de los seres humanos. Qué triste. Claro, la desgracia que dices,
¿Es injusto matar a cualquier persona? Por supuesto, pero es injusto matar a Samuel. Hubiera sido capaz de hacer esa llamada para decir, ¿dónde está Samuel? Que dentro de poco va a llegar al mundo. Yo cuando leí el artículo, no le conocía, me impactó mucho en ese momento desde Guinea, porque me pareció un artículo increíble en ese momento, y es uno de los motivos que más después, cuando le llego a conocer también como por amigos en común, le dije, una de las cosas que más me hizo querer conocerte era el saber la forma que estás con todos tus pacientes, porque que llames a una paciente porque dice ¿dónde está Samuel? Me pareció increíble, ¿no? Yo creo que es una de las cosas más humanas que había leído hacía mucho tiempo. Doctor, ¿y cuáles son los aprendizajes espirituales que te han enseñado tu profesión? Bueno, el más importante, la humildad. La humildad y sentir que existe Dios o existe un ser superior. Hay otra historia muy curiosa, que esa me emocionó tanto que yo me puse a llorar desconsoladamente en la consulta cuando recibí a esos pacientes. Una pareja de pacientes que acudían por esterilidad a la consulta hace años, al hilo de esta tragedia del 11 de marzo, me ha venido a la cabeza otra, que es en el accidente famoso de Spanair, que fue en septiembre de hace ya bastantes años. Se estrelló un avión que estaba despegando en Madrid, en el aeropuerto de Barajas, se estrelló y creo que murieron todos los que iban, todos los pasajeros. Entonces, entre ellos murió una mujer que tenía entonces 24 años, que se iba a Canarias, precisamente, con una amiga de su misma edad para pasar una semana de vacaciones. Pues bueno, ese accidente conmocionó a toda España, a todo el mundo, porque estas noticias al final afectan a todo el mundo. Y yo, un año después, recibí una pareja en la consulta, que eran los padres de esta mujer de 24 años que falleció en este accidente. Los padres tendrían entonces, eran de la misma edad y creo que tenían 42 o 43 años, jóvenes. La debieron de tener, pues la madre con 18 o 19 años debió tener a esta hija. Total, que le digo, bueno, ¿y tienen hijos? Claro, lo primero, pues vienen para tener hijos. ¿Tiene usted algún hijo? Entonces me contaron la historia, que su hija había fallecido en este accidente, y me dijo una cosa que me emocionó y que me puso a llorar, pero vamos, con ellos desconsoladamente. Me dicen, mire doctor, nuestra desgracia es lo jóvenes que somos, porque si tuviéramos 80 años, que sería lo más natural, lo natural es que mueran los padres antes que los hijos, obviamente. Una madre, un padre también, pero sobre todo una madre, porque el instinto maternal y el amor de madre no se puede comparar al amor de padre, por mucho que los padres queramos a nuestros hijos. Pues dice, una madre no está preparada para perder a un hijo. Ahora, si yo tuviera 80 años, y me lo dijo así, dice, mire, o me suicidaría o esperaría a que Dios me llevara de este mundo, y sabría que me quedaban relativamente pocos años de sufrimiento, quizás 1 con mucha suerte, o a lo mejor 5, pero desde luego que no me quedaban más años de vida. En cambio ahora, yo tengo, por eso me acuerdo perfectamente de la edad, 42 o 43 años, tengo esta edad y yo no puedo soportar vivir 40 años sin mi hija, porque además era hija única. Entonces dice, vengo aquí, doctor, para que usted me ayude. Y entonces yo, pues ya, según estaba esto, pues yo ya llorando desconsoladamente, pero bueno, también como fue absolutamente pues incontrolable mi emoción, pues ya nos unimos tanto que empezamos a diseñar entre los tres cuándo empezar con el tratamiento, porque estaban en tratamiento psicológico previamente para intentar superar todo esto, y al final se quedó embarazada, tuvo un varón. Un varón, nació, sí, nació y está perfecto. Eres una persona tan cálida y tan cercana que yo ya te voy a decir Nacho. Así te llaman de cariño. Encantado. Así que te voy a decir, Nacho, ¿qué invitación podrías darle a los médicos que a veces se quedan en lo científico y que se vuelven pequeños dioses para que puedan evocar su dimensión espiritual? Bueno, que no se olviden que el mayor sufrimiento es el sufrimiento del alma, no el del cuerpo. Y que el alma está presente en todas las enfermedades. El sufrimiento siempre es del alma.
un órgano no sufre, sufre la persona que lo tiene. Qué belleza, qué lección de existencialismo tan linda. Bueno, Guillermina, cuéntanos también tú alguna anécdota al estar al lado compartiendo todas estas historias. Nos gustaría también que nos trajeras una anécdota de tu corazón, de todas estas maravillas que están viviendo juntos en este propósito de pareja. Pues las anécdotas al final es como que fluye la vida. Cuando fluye la vida al final fluyen los sentimientos, porque son sentimientos que al final como que entran en conexión con todo el mundo, ¿no? Empiezas a ver vida donde no lo veías, en los árboles, en los niños, en las plantas, en todo, porque cuando una persona crea en vida es como que a nuestro alrededor fluye todo eso, ¿no? Creo que para mí es como me siento una persona que está en conexión ya con otras vidas, porque vives tu vida, pero vives también la vida de los demás, vive la felicidad de los demás. Nosotros cada semana nacen tantos niños, cuando me hace partícipe de todo esto, cuando me hacen partícipe de tantas mujeres que tienen este llanto, cuando es que al final dices, qué suerte tengo de que vivo mi vida, pero a la vez vivo millones de vidas con mucha gente. Para mí ha sido un privilegio, porque creo que incluso mi mundo ha cambiado incluso a más, porque estar al lado suyo y poder compartir también esta pasión de ver crecer la vida, crear vidas y de entrar en conexión con todo esto, y sobre todo embarcarnos en la aventura de estar en un mundo africano donde realmente vamos a ayudar a tantas familias, a tantas personas que sufren este dolor en silencio. Yo creo que no tengo palabras, no tiene precio, y lo que más me gusta, como él bien dice, por encima de todo esto está el alma y está el poder dar a los demás esas lágrimas que tienen a través de un hijo, ¿no? O sea que yo estoy viviendo una felicidad máxima por todo esto que estamos compartiendo juntos. Qué bonito. ¿Qué importancia tiene para la relación de ustedes y qué consejo le podrías dar hoy en día a las parejas nuevas de vivir la espiritualidad dentro del matrimonio? Porque encontramos hoy en día que también la tasa de los divorcios aumenta, que hay mucha frivolidad en las parejas y que los matrimonios hoy en día no viven una espiritualidad, sino más bien una futilidad. ¿Qué consejo podrías darle tú a las parejas para alimentar su matrimonio desde la espiritualidad? Creo que cuando consigues tener una pareja con el que tienes unos objetivos en común y sobre todo tienes como un proyecto de vida, la verdad que hay que alimentarlo. Entonces, muchas veces en la vida las relaciones hoy en día son muy frágiles, como estás diciendo, Paula, pero realmente cuando vemos más allá de lo que es la parte material de la vida y empiezas a ver el alma de los demás, la gente es capaz de saber cómo conciliar toda esa vida, ¿no? Por eso yo creo que nosotros estamos mirando más el tema del alma de las personas, de ver realmente que tenemos un destino en común, ¿no? Porque el otro día, la verdad que me lo estaba diciendo, dice, ¿te das cuenta que las estrellas fluyen el hecho de que nos toca vivir juntos y que nos toca compartir una vida juntos, porque realmente tenemos como esa conexión de una magia que nos dimos cuenta que nos tocaba estar juntos? Yo lo único que puedo decir a las parejas, que un matrimonio, me lo dijo un obispo hace mucho tiempo, me dijo, un marido es tu primer hijo, es tu primogénito, porque cuando tienes una pareja, y sobre todo las mujeres, tienes que dejar de ser no solo pareja de tu pareja, sino convertirte también en una especie de madre, en el aspecto de que un marido al final espera de su pareja que le acompañe y que sobre todo esté a su lado, ¿no? Entonces yo creo que en eso mi primogénito es él, en ese aspecto, y luego sobre todo yo también soy su primogénita en general. Entonces cuando las relaciones se convierten en donde tu pareja deja de ser no solo tu marido, sino como un hijo para ti, y tú también eres una hija para él, te empieza a proteger. Entonces tú le proteges a él te protege a ti, y entonces esa competencia, esa frivolidad desaparecen, porque os veis más como algo vuestro, ¿no? Como una madre ve a su hijo, como un marido ve a su hijo. Entonces no es fácil llegar a esa conexión, pero espiritualmente, gracias a que viajamos juntos, compartimos momentos, estamos viviendo la pasión de la reproducción asistida, de ayudar a otra gente, estamos conociendo esa espiritualidad. Yo quisiera entregarte a ti, Nacho, este libro
en donde específicamente hay un artículo que se llama Genética versus Libertad. Y es un artículo que yo escribí en donde habla del poder del espíritu de oponerse a la genética humana. Tantas veces la genética nos juega malas pasadas y nos hace sufrir tanto, ¿no? Y encontramos tantos problemas genéticos hoy en día, tú más que nadie como científico lo sabes. Y yo a través de esta entrevista he podido también resaltar de la mano de ustedes que no importa lo que nos esté pasando en la vida a nivel de sufrimiento, a nivel de situaciones límites de la vida, sino también a nivel genético, nuestra fuerza espiritual siempre tiene las herramientas para oponerse a la genética, a la adversidad y a todo. Así que yo te voy a leer una dedicatoria que me nació del alma para ti y dice así: Madrid, julio 20 del 2020, del 2019, perdona, Madrid, julio del 2019. Querido Nacho, pocas veces en la vida he encontrado científicos con una dimensión espiritual tan llena de trascendencia como la tuya. Has sido elegido por nuestro Creador para co-crear con Él la vida. Esta condición sagrada te hace un apóstol que tiene una tarea espiritual poderosa. Gracias por ser camillero de almas. Muchas gracias. Muchas gracias. En mi corazón quedas de verdad siempre. Y espero ir a Guinea con ustedes. Hombre, por supuesto. Muchísimas gracias y bueno, seguiremos entonces esta entrevista con Guillermina, que ya nos va a contar también todo su emprendimiento social, su vida como aportando tanto a la literatura también del mundo, y muchísimas gracias por habernos dejado entrar a sus hogares con esta historia de inspiración y de trascendencia.